Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a ver el título de la predicación del día de hoy. Se llama Jesús vino a romper etiquetas. ¿Sí? ¿Puede repetir el título de la predicación, hermanos? ¿Ahora lo puede decir más fuerte? Amén. ¿Sabe que todos tenemos etiquetas? No sé si ustedes lo sepan, pero todos tenemos algún tipo de etiquetas. Ajá. Y esas etiquetas fueron puestas por nuestros antepasados, por el enemigo y aún también por nosotros, como personas, como seres humanos, nos etiquetamos. Ajá. Y hoy el Señor quiere, hermano, romper esas etiquetas. Yo no he conocido a ninguna persona que no tenga etiquetas. Todos hemos tenido etiquetas. Yo no sé si este día tú te quieres ir con tus mismas etiquetas o quieres que el Señor venga y te quite esas etiquetas, ¿sí? Y pues vamos a ir explicando qué es esto. La palabra etiqueta, hermanos, viene del griego epigrafía. Epigrafía, hermanos, en la antigüedad era, antes no existía el papel, entonces había una piedra en donde escribían descripciones de alguna persona. Ajá. Conforme alguien la veía, hacía descripción, si lo veía alto, lo veía morenito, chaparrito, lo veía que era trabajador, flojo, bueno, ya le hacía su etiqueta, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra etiqueta de la palabra en griego epigrafía, ¿sí? Mis hermanos, y una etiqueta, hermanos, no es más que un pedazo de papel, un pedazo de cartulina, un letrero, hermanos, donde diga las descripciones, ajá, que nos indica lo que es esa persona. Muchas veces sí lo es, muchas veces no lo es, hermanos, y ahí es donde entra, ¿verdad?, ese engaño, esa etiqueta que el enemigo nos pone a cada uno de nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser libres de esas etiquetas en este día? Amén, ¿verdad? Espero que de verdad, hermanos, no solamente es desearlo, sino también ponerlo por obra y hacerlo. Yo no sé si ustedes sepan, hermanos, pero desde el inicio de Adán y Eva, ¿ustedes sabían que teníamos apellidos? ¿Teníamos o no teníamos? No teníamos, no existían los apellidos. Ajá. Simplemente Dios hizo a Adán, hizo a Eva, hijos de Dios. Ese pudiera ser su apellido. Pero conforme fue pasando el tiempo, hermanos, la civilización empezó a crecer, empezó a avanzar y desde ahí nos empezamos a etiquetar. Es algo curioso esto, hermano, yo la verdad no lo sabía, pero decían, bueno, es una persona que vive por allá, por un valle, entonces le vamos a poner del valle. Es una persona que vive allá por el mar, entonces del mar, ¿no? Pablo del mar. Y entonces empiezan a surgir los apellidos, pero si se dan cuenta, desde aquellos inicios ya había una etiqueta. Ajá. Y no solamente, hermanos, de los lugares, ¿verdad? Que si vivía en la colina, de la colina, que si vivía cerca del arroyo, pues te vas a apellidar Arroyo y así. Y no solamente de los lugares, hermanos, sino también por sus características físicas. Hemos escuchado el apellido de Hermosillo. Seguramente le pusieron Hermosillo porque era una persona muy hermosa, pero imagínese al feillo. Pues yo no he escuchado apellido feillo, ¿verdad? Pero así era, hermanos, calvo, porque eran familia de calvos. Y entonces calvo, tú te apellidas Calvo, tú te vas a apellidar a Hermosillo, Prieto, ajá, Negrete. De verdad, hermanos, yo me sorprendí porque todos estos apellidos, hermanos, están siendo adjetivos calificativos. O sea que como te veían, entonces tú vas a ser Calvo, tú vas a ser Prieto, Hermosillo y así. Y entonces, hermanos, así surgieron los apellidos. Y no solamente de las características físicas de los lugares, sino también de lo que te dedicabas. Hay apellido como Zapatero, obviamente porque se dedicaba a arreglar zapatos, ¿verdad? Pescador,
También hay otro que obviamente no es un oficio, pero pues es algo no muy bueno, que se apellida Hurtado, imagínense, ¿no? Entonces esos que traen el apellido de Hurtado es porque traen un pasado no bueno, hermanos, ajá. Y entonces, así, hermanos, cada uno de marroquí también es aquellos que se dedicaban a la elaboración de las pieles y todo eso, ¿no? Marroquín. Entonces, de ahí sale el apellido. Y así, hermanos, no solamente de esto, sino también de los nombres. Por decir, si decían, ay, pues vamos a ver el calendario, nació el día de San Juan. Entonces, te vas a llamar Juan y tu apellido John, Juan es John. Ajá, Jones. Ajá. Entonces, y así, hermanos, inventaron los apellidos. Y si nos damos cuenta, hermanos, desde esos orígenes ya nos pusieron una etiqueta. Es por eso que cuando aquí los hemos ministrado, les hemos dicho a muchas personas que es necesario romper con sus nombres, renunciar a sus nombres y renunciar a sus apellidos, hermanos. ¿Sí se dan cuenta de lo importante? Porque ya venimos sellados, hermanos, ya venimos con ese etiquetados, con esas etiquetas. Ajá. Entonces, les voy a poner por decir un ejemplo. Si yo les digo que piensan en la selección, luego le etiquetamos la selección de México de fútbol, que ya la tenemos etiquetada, ¿y qué pensamos? Chafas, mediocres, siempre pierden. Ajá. Y entonces, hermanos, nosotros ya le pusimos una etiqueta. Y así, este es un ejemplo, así como la selección, cada uno de nosotros tenemos etiquetas. Y a veces dentro de las familias, nosotros como padres, desgraciadamente o por ignorancia, etiquetamos a nuestros hijos. Ajá. Entonces, vamos a leer ahí Romanos 8 y vamos a ver cómo el Señor quiere, hermanos, de verdad que romper esas etiquetas. Y ahorita vamos a ir entendiendo aún cosas mayores. Amén, gloria a Dios, sí. Bueno, Romanos 8, hermanos, en la traducción actual, yo quisiera leer del versículo 1 al versículo 17, lo vamos a leer. En la traducción actual es un poquito más entendible, dice su palabra, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podrá haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Y los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes puedan vivir si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hasta ahí ahorita vamos a leer, hermanos. Se los voy a tratar de explicar un poco más. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y tú lo aceptas en tu corazón y tú decides que Jesucristo ahora es tu Señor, en ese momento, hermanos, si tú mueres, puedes ir directamente al cielo. Así hayas matado, hayas violado, hayas fornicado, hayas hecho lo que hayas hecho. Si tú le pides perdón a Dios y en ese momento
Él entra en tu corazón, tú le dices, yo me arrepiento y ahora te acepto como mi Señor, Salvador, dueño de mi vida. Desde ese momento tú, hermano, tienes entrada al cielo. Esto es de lo que está hablando la palabra de Dios. Está hablando, hermanos, de que Él nos ha rescatado de la muerte. Estábamos condenados, pero ahora Él ha roto esa condenación por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Pero, hermanos, ahí es lo que quiero que entendamos, porque muchos cristianos creen que por el hecho de aceptar a Jesucristo en mi corazón, ya se cayeron todas las cadenas, todas las ataduras, todas las maldiciones, todas las etiquetas, y eso es una mentira. Es por eso, hermanos, que hay muchos cristianos que viven enfermos, que toman pastillas para la ansiedad, que toman pastillas para poder dormir, que viven tristes, que viven deprimidos, que viven en la pobreza, que están enfermos, porque aún, hermanos, que ya aceptaron a Jesucristo en su corazón, pero no han sido completamente libres, porque están atados y porque tienen este tipo, hermanos, de etiquetas. Estamos etiquetados. Entonces, hermano, aquí Dios nos está diciendo que Él nos hizo libre de la condenación y nuestro nombre, hermano, si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted esté completamente libre. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Hay veces que hay problemas, hermanos, en algunas iglesias que piensan de una manera, otros de otra. Hermano, yo aquí lo he vivido en carne propia, lo he vivido a través de cuando hemos visto las ministraciones, las liberaciones. Cristianos que han aceptado a Cristo en su corazón viven oprimidos, viven atados. Entonces, hermano, esos son esas etiquetas que el enemigo se encargó de poner desde que estabas en el vientre de tu madre, y algunos fueron etiquetados desde antes de nacer. Entonces, hermano, es verdad, Dios ya nos dio la salvación, sí, pero aún falta más. Sigamos con el versículo 12. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Entonces, hermano, no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que viven por medio de ¿qué, hermanos? Dice su palabra, del Espíritu Santo. Entonces, somos hechos hijos de Dios, ¿sí, mis hermanos? Y podemos tener esa relación y esa confianza de decirle a Dios, Padre, ¿sí? Entonces, hermanos, quisiera también leerles allí en Efesios 2, en la traducción actual, dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. O sea, hermanos, que nosotros antes de conocer a Cristo, si nosotros hubiéramos tenido un accidente y no conocíamos a Cristo, ¿a dónde se iban a ir? ¿A dónde nos íbamos a ir? Pues al infierno, hermanos, ¿sí? Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires. ¿Quién es el poderoso espíritu de los aires? Satanás, porque realmente estábamos sirviéndole a él, estábamos en el equipo del enemigo que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Entonces, hermano, se da cuenta, hermano, que cuando cada uno de nosotros, aunque ya hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, pero todavía nos cuesta mucho lidiar, nos cuesta mucho, hermanos, ciertas tentaciones, porque tenemos esos sellos. Esos sellos, hermanos, quiero decirle que es como, no sé si ustedes han visto esas películas de acción, de guerra, donde a las personas les ponen como un microchip enterrado en un brazo, casi siempre es en el brazo. ¿Sí lo han visto las películas? Y entonces, aún se vayan a China, aún se vayan a donde se vayan, hermanos, ellos son localizados porque traen ese microchip. Y entonces el enemigo los encuentra fácilmente. Bueno, yo en las películas he visto que a lo mejor están en Estados Unidos y de Estados Unidos se van a Asia
y son fáciles de localizar porque traen ahí su microchip, ¿sí? Entonces hagan de cuenta, hermanos, que esa etiqueta que el enemigo pone es como un microchip. Ajá. Puedes tener una etiqueta de brujería, puedes tener una etiqueta de rechazo. Saben, nos hemos dado cuenta que cuando hemos llegado a ministrar, hay personas, y apenas nos tocó, hermanos, hay personas que les ha costado mucho salir de la brujería. La otra vez nos tocó ministrar a una mujer y yo le tuve que ir así directo al grano y decirle, o sea, ella es hermana. Ella me dijo, pastora, mire, vea, yo dirijo la alabanza, yo canto, yo soy maestra de escuela dominical. No es de esta iglesia, hermanos. Hay gente que viene a ministrarse a esta iglesia. Y entonces yo veía y decía, pues realmente es una hija de Dios, es cristiana, pero ¿por qué todo gira alrededor de ella en cuanto a la brujería y a la hechicería? ¿Por qué? Y es un batallar, hermano, no es la primera vez que la hemos ministrado. Y decía, ¿por qué otra vez lo mismo? Y yo le dije, a ver, hermana, a mí no me vas a engañar, vas a engañar al Espíritu Santo. ¿Practicas la brujería a estas alturas? ¿Conociendo a Jesucristo? Y me dijo, no. ¿Y entonces por qué siempre los brujos te siguen? Afuera de su casa le avientan pájaros muertos. Por ahí ella quería tener un novio y cuando se dio cuenta resulta que era un brujo. Resulta que por ahí sus vecinas son brujas. Y todo, hermano, todo siempre ella está relacionada con la brujería. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque muchos de nosotros, hermanos, no sabemos, pero tenemos sellos. Tenemos etiquetas. Entonces, hermano, yo en esta mañana te quisiera preguntar, que por un momento tú pienses, ¿con qué luchas? ¿Hay algo con lo que siempre estás luchando y siempre te estás topando con la pared? Saben, hermanos, hay muchas personas que no han podido tener un matrimonio feliz, porque viven con una persona y dura, no sé, un año, meses, y el que sigue. Y el que sigue, porque trae allí, hermanos, una etiqueta que Satanás puso, un sello. Hay personas que luchan con la pobreza, porque tienen esa etiqueta de pobreza, que por más que trabajan y trabajan y trabajan, pareciera que el dinero se les va, ¿verdad? Como agua, se esfuma, se les descompone el carro, los despiden del trabajo, no pueden tener un trabajo fijo, no pueden crear antigüedad. Hermanos, esos son etiquetas, pero hermanos, Dios quiere que nosotros rompamos con esas etiquetas, con esos sellos, y saben que es responsabilidad de cada uno de nosotros romper esas etiquetas, porque nosotros podemos orar por usted para que usted sea libre, pero sabe, hermano, depende de usted que realmente quiera ser libre, ¿sí? Y bueno, quisiera poner algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos, hermanos, porque hay muchas etiquetas, muchos ejemplos de etiquetas, pero hoy solamente voy a tomar algunos. Y una de esas etiquetas, hermanos, se llama enfermedad. ¿Puede repetirlo conmigo? Enfermedad, hermanos. Y sabe que nuestra cabecita debe de comenzar a cambiar ciertas palabras que nosotros decimos, porque a veces yo creo que hemos escuchado que decimos, ay, es que es mi diabetes, es mi presión arterial alta, tengo presión arterial alta, y siempre decimos mi enfermedad, mi dolor de cabeza, y siempre estamos, hermanos, con este tipo de cosas. Y entonces, cuando yo estoy haciendo eso, hermano, yo misma me estoy, ¿qué? ¿Me estoy qué? Etiquetando. Entonces ahí hay una lucha, hermano, y ahí es donde tiene que comenzar a obrar la fe en usted. Comenzar a sacar esas palabras o ese vocabulario, hermanos, de nosotros. Muchas veces, hermanos, decimos, es que tengo mi diabetes y pues me voy al doctor. Ya ni siquiera pensamos en decir, no, es que voy a orar a Dios, porque ya tenemos esa etiqueta, pero bien clavada hasta lo más profundo de nuestro ser, porque decimos, pues es que sí soy diabética porque mi mamá fue diabética, porque mis abuelos fueron diabéticos, entonces yo tengo que ser diabética, ¿verdad?
Y nosotros mismos lo declaramos. Y entonces tenemos ahí ya una etiqueta. Por ahí mis hermanos, a mis hermanos de multimedia les di unas imágenes para que podamos entender bien, hermanos, de lo que es una etiqueta. A ver si se alcanza a ver, porque como es de día, no sé si se alcance a ver. ¿Esta no? Ah, ¿sí me ayudan a apagar esta luz de aquí? Sammy, por favor. Que son las de allá atrás. Por favor, si la apagan para ver si se ve un poquito más. No sé si se alcance a ver, hermanos, pero el enemigo se encargó de ponernos múltiples etiquetas. Es por eso que les digo que todos aquí tenemos etiquetas. No por el hecho de ser cristianos decimos, no, yo ya no tengo ninguna etiqueta. Hermanos, yo mismo hasta el día de hoy, el Señor me ha liberado de muchas etiquetas y hasta el día de hoy me sigue quitando etiquetas. Ahí dice creído, pesada, fracasado, inútil, malo, tonto, o sea, son etiquetas. ¿Podemos ver la que sigue, mis hermanos? Miren, ahí tenemos la imagen del enemigo que nos pone etiquetas: miedo, mentira, sensible, irresponsable, tonto. Y así, hermanos, cada uno de nosotros tiene este tipo de etiquetas. Otro, hermanos, que yo siempre les he explicado y les he dicho, hermanos, es que la mayoría de la gente que muere en un hospital, yo no sé si usted lo sepa, pero la mayoría de gente que muere no es por enfermedad. Usted como cristiano tiene que saber esto. La mayoría de gente que muere en un hospital no es por enfermedad. 1, por brujería. 2, por su mala alimentación. Y 3, pues ya por la enfermedad. Pero eso, hermanos, es una minoría. Es algo que usted, mis hermanos, debe de aprender. Otra etiqueta, hermanos, es la pobreza. Y yo les digo que de verdad que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque dices, no, yo tengo mentalidad de pobre y siempre voy a ser pobre. Y cuando usted va y compra, siempre compra de lo más barato. De lo más barato. Y sabe a veces que lo barato sale caro. Porque en algún momento yo lo llegué a hacer. Compraba de lo barato y me duraba 1 mes, 2 meses a la basura. ¿Y qué pasaba? Ahí hay una fuga de dinero, hermanos. Tenía que volver a comprar. Y entonces es un doble gasto. La otra vez fui con mi niño, el pequeño, a comprarle unos zapatos. Y yo dije, bueno, pues sé que van a salir caros, pero tengo la costumbre de que le compramos zapatos para la escuela 1 vez al año solamente, hermanos, de verdad. Dios es tan bueno que yo creo que hace que le duren, porque le duran exactamente 1 año, y eso sí, terminan como para la basura. Entonces le decimos, te vamos a comprar unos buenos zapatos, aunque nos salgan caro, porque van a ser los únicos que vas a recibir en el año. Así es que vale el gasto, hermanos. Entonces, pero a veces nosotros ya tenemos otra mentalidad, hermanos. Buscamos trabajo. Y como te sientes pequeño, como ya te pusieron la etiqueta que eres pobre, que eres fracasado, entonces, aunque a lo mejor, imagínate, estudiaste, tienes alguna carrera, alguna profesión, y dices, no, pues voy a buscar un trabajo, ay, pues de lo que sea, pues aunque me den barriendo, aunque… No, hermano, pero porque ya tenemos nosotros ahí una etiqueta, y decimos, no, es que yo nunca puedo ahorrar, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, y ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de ahorrar, porque tú ya te mentalizaste que no puedes, que eres pobre. Cuando te dicen, ¿sabes qué, hermano? Pues vamos a necesitar una cooperación, un apoyo y esto, ya ni siquiera piensas en cómo le puedes hacer, sino dices, no, hermano, yo no voy a poder porque soy pobre. Nos ha tocado, hermanos, que nos digan esas palabras, no puedo, no tengo, soy pobre. Yo siempre estoy para recibir, para que me bendigan porque soy pobre. Entonces, hermano, con esa mentalidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? Pues que siempre vas a ser pobre, porque ya tienes esa mentalidad, de pobreza, de comprar lo más barato, de comprar de segunda mano. No es malo comprar de segunda mano si es algo bueno, pero hay personas que siempre se la viven comprando de segunda mano. ¿Por qué no comprarse nuevo? Porque ya tienen una etiqueta de pobreza, hermanos, ¿sí?
Hay otra etiqueta, hermanos, y esta abarca mucho, que es la etiqueta de infelicidad. Nos ha tocado ministrar gentes, hermanos, que por más que le buscan, nunca pueden ser felices. Y más si tienen la etiqueta de su nombre que se llama Dolores. Pues menos, hermano, de verdad. Que aquellos que tienen ese nombre pídanle a Dios que les cambie el nombre y que les ponga otro nombre. Nos ha tocado conocer gente que se llaman Dolores y que se sufren y se la pasan sufriendo toda la vida, hermanos. Entonces son etiquetas. En esta etiqueta, hermanos, de infelicidad, siempre vas a estar triste, vas a estar deprimido, vas a tener problemas. Por más que te esfuerces, hermanos, siempre vas a estar ahí, vas a tener esa mentalidad de perdedor, de fracasado. Y estas etiquetas, hermanos, pues no solamente nos las ponemos nosotros o nos las creemos nosotros, sino que a veces dentro de los matrimonios, hermanos, y eso es algo bien importante, nos etiquetamos. A veces las mujeres le dicen al esposo: es que tú eres un fracasado, es que tú eres un poco hombre, y eso, hermanos, son etiquetas que lastiman, son etiquetas que nos van dañando, ¿sí? Tenemos ese tipo de etiquetas, hermanos, y entonces todas estas etiquetas las tenemos que romper. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, de cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder quebrantar estas etiquetas. Les voy a poner un ejemplo ahorita con la rifa, ¿no?, de la camioneta. Ustedes dicen: ¿para qué compro boletos si nunca gano nada? ¿No? ¿Saben cómo sería una actitud diferente? ¿O para qué compro boleto si me la gano ni sé manejar? Pues sí, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una mentalidad, hermanos, estamos etiquetados de fracaso, de perdedores. Una persona con fe aprendería a manejar. Sea que me gane la camioneta o sea que no, pero yo voy a tener un carro, ¿no? Pero entonces, hermanos, los que no saben manejar, aprendan a manejar. Ahorita la camioneta va a estar bien reñida, ¿verdad? Todos están orando: pues Señor, esa camioneta es para mí. Pero tal vez lo declaras, pero ¿qué estás haciendo? Dices: esa camioneta es para mí y no he comprado mi boleto. Esa camioneta es para mí, pero no has aprendido a manejar. Entonces, hermano, tenemos que comenzar a actuar. Tenemos otro ejemplo, hermanos. A veces vemos cursos que son gratuitos. Pues un ejemplo, un curso de computación. ¿Ay, para qué? Si yo ni tengo internet, ¿verdad? No tengo ni computadora y además soy bien torpe para la tecnología. Y ya te etiquetas y dices: no, pues yo no entro en eso. ¿Por qué, hermano, no te das la oportunidad? Hay, de verdad, hermanos, y aquí lo hemos escuchado a veces dentro de ustedes: no, es que no, yo para eso no soy bueno. Hermano, ¿por qué no te das la oportunidad? Quítate esa etiqueta de que tal vez te dijeron que eres inútil, que eres tonto. Quítate esa etiqueta, sí puedes. Yo no sé si sepas, pero Dios nos mira de una manera diferente. Dios no nos mira como nosotros nos etiquetamos y nos vemos. Aquí como mexicanos, hermanos, siempre tenemos la mala costumbre de ponernos apodos, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Cuando íbamos a la escuela, de verdad, hermanos, yo cuando iba a la escuela luego decía: ay, Dios mío, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llamará el compañerito? Porque tenía un vecinito, hermanos, que le decían el moquín. De verdad, hermanos. Y pues como le decían el moquín, vivía al lado, pues el moquín, y siempre. Hasta que un día, cuando yo crecí, me preguntaron: oiga, pasaron preguntando una dirección, ¿el vecino Armando? No, pues quién sabe, aquí no vive. No, por aquí no, ¿verdad? Y ya se te queda tan penetrado su nombre que dices: no, el que vive aquí es el moquín. No es Armando. Y ya después supe, hermanos, que se llamaba Armando después de muchísimos años. Entonces nosotros mismos nos etiquetamos, la gente, la sociedad nos etiqueta. Entonces, hermanos, de verdad que tenemos que romper con esas etiquetas. Miren, vamos a poner un ejemplo bíblico. Está Jabes. El nombre de Jabes, vamos a ver ahí en Primera de Crónicas 4, 9 y 10.
Ya mis hermanos, ya pueden abrir la puerta, por favor, para que no se encierre el calor. Y saben, hermanos, que es bien importante el significado de su nombre. No sé si usted ya investigó qué significa su nombre. Y si no sabe, hermano, y no es algo bueno, de verdad, cámbiese de nombre, pídale al Señor que le dé un nombre nuevo y el Señor le va a dar un nombre nuevo. El nombre de Jabes, para que nunca nadie le ponga Jabes a su hijo, quiere decir el que ocasiona dolor. Aquí la palabra de Dios dice, es muy corta la historia de Jabes, pero habla que cuando su mamá, ahora sí que cuando él nació, su mamá lo estaba teniendo, ella tuvo mucho dolor, pero muchísimo dolor en el nacimiento de Jabes. Entonces fíjese cómo ahí la misma mamá lo etiqueta y le dice, bueno, como naciste, llegaste y me causaste mucho dolor, te vas a llamar Jabes. Jabes quiere decir, su nombre, el que produce dolor. Y entonces te vas a llamar Jabes, ¿no? Vamos a leer aquí de 9 y 10. Dice, Jabes, cuando Jabes nació, su madre le puso este nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios. Fíjense, Jabes ya tenía la etiqueta de que causaba dolor. Ahora yo les pregunto, ¿le causó dolor a su mamá? Si este joven se casó, ¿creen que le causó dolor a su esposa? Obvio que sí, ¿verdad? Así es que esposas investiguen el nombre de sus esposos. ¿Qué quiere decir, verdad? Si quieren ser felices. Bueno, yo creo que sí, hermanos. Y donde quiera que se metía Jabes, causaba dolor, porque estaba etiquetado. Y él se daba cuenta, hermanos, porque yo creo que de algún modo él empezaba a tener rechazo. Y entonces él una vez hizo una oración a Dios y le dijo, ya no quiero causar dolor a la gente. Y entonces dice que Jabes le rogó a Dios, bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Vean cómo Jabes le pidió a Dios, ¿líbrame de qué? Del sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser más importante que todos sus hermanos. No importa, hermanos, que se llamaba Jabes, pero él hizo algo bien importante, le pidió a Dios. Y seguramente Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Y le concedió la petición. Y esa tristeza, sufrimiento que en algún momento había sido marcado desde su nacimiento, hermanos, en este mismo momento estaba siendo quebrantado. Y ese es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo en Jueces 6, 12 al 16, donde nos habla de Gedeón. Vamos a leerlo también en la traducción actual, y ahí también, hermanos, de verdad que está, pero si bien entendido. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. ¿Cómo lo está llamando el ángel de Dios a Gedeón? A ver, más fuerte, hermanos. Fuerte y valiente. ¿Y ustedes creen que en ese momento Gedeón era fuerte y valiente? No, yo creo que era el más cobarde de toda la tierra. Pero fíjese cómo llega. O sea, algo, hermanos, que quiero que se sacudan su cabecita y que ustedes me puedan entender, es que tú en el cielo tienes un nombre especial y en el cielo ya eres conocido por Dios y por los ángeles. Y tal vez tú dices, yo soy mediocre, soy tonto, soy infeliz. Dios no te ve así. Ahorita vamos a ver cómo Gedeón se sentía. Pero cuando llegó el ángel le dijo, hombre, varón, fuerte y valiente. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Leímos solamente el versículo 12, vamos a leer el 13. Gedeón le respondió, fíjense, vamos a ver cómo se sentía Gedeón. Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? A ver, hasta ahí tantito, no me quiten la diapositiva, por favor. Quiero darles la reseña de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. En ese entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo invadido por sus enemigos. Sus enemigos ya los habían agarrado de encargo, porque ellos cosechaban, cultivaban mucho, Dios los bendecía, pero después llegaba el pueblo enemigo y destruía toda su cosecha.
Y lo hacía a propósito. Al menos se la hubiera robado y se la hubieran comido. No. La pisaban, la destruían, acababan todo. Entonces, como dicen por ahí, ya los habían agarrado de encargo. Entonces el pueblo de Israel comenzó a juntar su fruta, sus verduras, y comenzó a hacer, hermanos, bodegas en las cuevas. Imagínese usted al pueblo de Israel, hermanos, yo no sé si en aquella época ya existían las carretillas o algo, cómo transportaban todo su alimento y lo almacenaban en los montes, en los cerros, en las cuevas, ahí escondían su comida. Entonces ellos ya estaban hartos de esa situación, porque cuando llegaba el enemigo, ¿verdad?, destruía todo. Entonces, cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, varón fuerte, esforzado, ¿verdad?, valiente, él le dice, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado. Número 1, ¿se sentía cómo? Se sentía abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los madianitas. Era el ejército, el pueblo enemigo, eran los madianitas los que le estaban haciendo la vida miserable al pueblo de Israel. Vemos la siguiente. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Imagínate, hermanos, él a lo mejor se sentía deprimido, desamparado, abandonado, y llega el ángel de Jehová y le dice, varón fuerte, valiente, esforzado, ¿y qué crees? Tú fuiste el electo, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Cuando él no se sentía valiente, se sentía débil, se sentía temeroso, abandonado, desolado, y llega el ángel de Jehová y le dice, tú eres el elegido y vas a liberar, a salvar al pueblo. Ajá. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Ajá, o sea, porque tú vas a ir al frente, pero cuentas con mi apoyo. O sea, qué hermoso, ¿no? Estaba contando con la presencia de Dios para la misión que él tenía. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Pero fíjense cómo se sentía. Mi grupo familiar, o sea, no solamente él, sino que también ya estaba metiendo a su familia. Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Y yo soy el menos importante de toda mi familia. ¿Cómo se estaba sintiendo Manasés, hermanos? Realmente creo que como cucaracha. Porque está diciendo mi familia es insignificante, pobre. Pero él dice, pero de ellos yo soy el más pobre e insignificante. O sea, se estaba sintiendo, hermanos, muy mal. Vamos a ver la que sigue. Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. O sea, fíjense, hermano, cómo Dios estaba viendo a Gedeón. O sea, no sé si usted lo alcanza a percibir, hermano, pero él como se sentía tan pequeño, él decía, ay, voy a pelear yo contra todo el mundo, contra todo el universo, porque se estaba sintiendo pequeño, mal. Pero fíjense cómo lo ve Dios. Le dijo, no, o sea, no es un mundo, no es un universo, no es un gran ejército, es un solo hombre. Yo no sé, hermano, tú cómo te veas, tú cómo te sientas. Le contaba a mi esposo apenas Dios me regaló un sueño. Y fue muy hermoso, hermanos, porque a veces yo me siento pequeña y a veces le digo a Dios, es que no me quiero sentir grande porque no quiero ensoberbecer mi corazón. Pero en el sueño había un hombre a mi lado derecho y yo lo veía y me decía, te odio y vine a destruirte. Y yo me lo quedaba viendo. Y cuando yo me daba cuenta, hermanos, o sea, estaba parado el hombre. El hombre se convirtió en un tigre. Y yo dije, creo que es un brujo. No me dio miedo, hermanos, en el sueño, solamente lo vi. Y le dije, sí. Y me dice, pero no puedo destruirte. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tú eres un león. Y yo dije, wow, Dios me ve como un león, aunque yo me sienta como un gatito, ¿verdad?
Y ahí es donde nosotros nos comenzamos a etiquetar, hermanos. Dios te mira de una manera grande, porque Él es grande, porque tu Padre es un rey, el creador del universo, hermano, el que todo lo tiene y todo lo puede hacer, porque Él es omnipotente. Pero nosotros, hermanos, siempre a veces nos sentimos menos. Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para hacer muchas cosas. Y en este día Él te quiere hacer libre de las etiquetas que vienes cargando, de tu pasado, hermano. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr. Aunque tú me digas, es que yo ya estoy libre de toda etiqueta, mentira, hermano, mentira. Tal vez pueden decir, no, pues los pastores están casi santo allá cerca del Señor. No, hermanos, somos hombres de carne y hueso, también pecamos, también nos equivocamos, también tenemos muchos defectos y muchas fallas. Yo les comentaba a mis hermanos que vinieron en la semana, no recuerdo si esta semana o la pasada. Yo le pedí a Dios, Señor, pues sígueme limpiando, sígueme santificando, tú sabes cómo está mi vida. Yo quiero que tú sigas tratando conmigo, porque yo sé que todavía no solamente tengo etiquetas, tengo sellos, tengo cosas de mi pasado. Y saben, hermanos, estaba yo viendo una predicación en la noche, bueno, estaba escuchándola porque yo estaba lavando los trastes y de verdad, hermanos, que fue algo bien hermoso lo que el Señor hizo. El pastor que predicaba dijo unas palabras muy bonitas y yo le dije a Dios, ay, Señor, ojalá yo un día pueda ser como ese pastor. Y el Señor me dijo, sí, pero para eso tienes que sacar lo que hay en tu corazón. Cuando yo pensaba que ya mi corazón estaba limpio, ¿no? Y saben, hermano, había una espina clavada en mi corazón. En ese momento el Señor empezó a poner imágenes en mi cabeza. No puedes ser como ese pastor por lo que todavía traes ahí enterrado en tu corazón. Y entonces yo le dije, pues no entiendo qué es, Señor. Y me dijo, traes una herida desde lo más profundo, ¿no? Desde tu infancia tal vez. Y entonces, hermanos, el Señor me empieza a recordar todo. Y entonces yo puedo entender, hermano, cuando alguno de ustedes ha recibido alguna administración, alguna liberación, a veces yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué lloran tanto? Porque el Señor los lleva a ese punto exacto donde entró la herida, te regresa a ese mismo punto para sacarte esa espina que traes clavada en el corazón. Y entonces, hermano, me empezó a recordar que en mi infancia, cuando yo conozco a Jesucristo, como a los 12 años, había un pastor anciano en la iglesia al cual lo conocí poco, me duró poco el gusto porque falleció. Después de ahí fallece él, no había quien se quedara con la iglesia, llega su hija, duró como 2 años, era una pastora muy linda, muy bonita, ¿verdad? En cuanto a su manera de cuidarnos, apoyarnos a los jóvenes, todo. Y junto con otro hermano que era como el copastor, y de repente ella dijo, yo me tengo que regresar a mi casa porque yo vivo lejos, en otro estado, me tengo que ir. Y entonces mi corazón se queda así como que una oveja sin pastor, ¿verdad? Y más a esa edad tal vez de la adolescencia, como que quieres tener una figura, alguien, quien te corrija, quien te dirija, pues ya. Después, hermanos, se queda como el copastor por unos meses y al poco tiempo también se va de la iglesia. Llega otro pastor y un día platicando conmigo me dijo, yo quiero ser como un padre para ti. Quiero ser un padre, cuenta conmigo, bla, 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 bla. Me bajó la luna y las estrellas. Después tuvimos una situación muy difícil en casa. Yo fui y le dije, ¿se acuerda de lo que usted me dijo? Pues mire, hoy es el día y me siento así. Al otro día, hermanos, imagínense, me traicionó. Al otro día mi familia y yo no sé si toda la iglesia sabía todo lo que yo le había contado. Imagínense cómo me sentí. Recuerdo que ese día, hermanos, eso que pasó trajo un problemón grande en casa, en la familia. Llegué a casa, por ahí alguien me reclamó que había ido de chismosa, de no sé qué, de no sé cuándo. El problema se hizo más grande. Recuerdo, hermanos, cómo esa noche me la pasé llorando toda la noche.
Me sentía mal por lo que estaba pasando en la familia y también me sentía mal por la traición y la herida de este pastor. Y entonces en ese momento, todo eso, hermanos, yo ya lo había olvidado, todas esas palabras. Pero ese día que Jesucristo dijo, yo voy a sacar esa espina del corazón, que todavía la traes ahí, la sacó. Y sabe, hermano, esas etiquetas, hermano, que a veces traemos ahí, que nos están lastimando, el Señor quiere sacarlas. Yo quisiera que por un momento tú pensaras, ¿con qué estás lidiando? Y saben, les voy a decir algo, hermanos. Había una parte de mi corazón que sí estaba lastimada, o sea, sí, porque el Señor llegó y me lo enfrentó. Y yo tenía miedo de algo y se los voy a confesar. A veces yo no me quería inmiscuir directamente en sus problemas de ustedes como pastora, porque no quería ser lastimada. Y el Señor me dijo, tú me pediste que quieres ser buena pastora, pues entonces voy a tener que sacar esa espina que traes clavada en el corazón, para que puedas ser lo que yo quiero que seas, porque el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, hermanos. Y yo dije, sí, me dolió porque me recordó todo, hermanos. Fue algo tan asombroso que algo que yo había escondido lo recordé todo. Tuve que perdonar, el Señor llegó, me sanó, me sacó esa espina. Y ahora, hermano, yo sé que es una nueva temporada para mí. Y yo creo, hermanos, que también para ustedes, porque de alguna manera nosotros como pastores pues les damos a veces algún consejo, algo, hermanos, y tal vez todavía había algo ahí que yo no podía fluir bien, pero el Señor, hermanos, por eso les digo, nadie es perfecto, todos tenemos etiquetas y todos tenemos cosas. Entonces, quiero terminar, hermanos, con este otro testimonio. Hace como un mes, no recuerdo el tiempo, hermanos, vino una mujer a esta iglesia para ser liberada. De esta mujer que le hablaba que durante todo este tiempo ella ha estado batallando, esa es su etiqueta más grande que tiene, o que tenía, porque ya no la tiene. Platicaba con mi esposo y le decía, es que ¿por qué si ya la habíamos ministrado? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué como que regresa? ¿Por qué? Y entonces llegamos a la conclusión, hermano, que son etiquetas. Etiquetas, hermano, sí. Etiquetas que tú tienes que romper. Y fue algo bien asombroso, hermano, porque el Señor nos dijo cómo liberar a esta mujer. Ajá. Entonces, cuando nosotros estábamos orando por ella y empezamos a declarar que esa etiqueta, porque miren, esa etiqueta no crean que son como las etiquetas de cuando tú compras una ropa que te ponen una etiqueta así y rápido la puedes quitar. No, esa etiqueta Satanás la incrusta dentro de tu cuerpo y dentro de tu alma. Ese día cuando orábamos por esta mujer, ¿y sabes dónde la pone? Te voy a decir exactamente el lugar, en tu frente, para que todo el mundo la vea y también los demonios la vean. Y entonces, hermanos, fue algo impresionante, porque ni siquiera la tocábamos. Y cuando pusimos nuestra mano así sobre la frente y empezamos a hacer declaraciones, que esa etiqueta, que ese sello que Satanás había puesto desde su infancia, ya después haciendo la investigación, resulta que su mamá le hacía la brujería, que sus antepasados también. Dije, no hombre, o sea, de verdad que trae una etiquetota, pero incrustada en la frente. Y empezamos a orar y en el nombre de Jesús a cancelar todo eso, hermano. Y cuando poníamos la mano, no la tocamos nunca, hermanos. Simplemente hacíamos esto. La mujer se hacía así. Y yo dije, Dios mío, es algo que trae bien enterrado. Le hacíamos así y lo jalábamos. Entonces nos pudimos dar cuenta, hermanos, que traía ese sello, esa etiqueta incrustado dentro de ella. Y de verdad, hermanos, que estaba tan incrustado, pero tan incrustado, hermanos, yo vi sus videos donde ella alaba a Dios, donde ella ministra, donde ella es maestra y hace tantas cosas para el Señor. Y no lo dudo, y yo sé que Dios la usa, pero no es completamente libre porque siempre está batallando con la brujería, con el espíritu de muerte.
Y saben, hermanos, cuando empezamos a romper eso y a declararle al Señor, esta vida te pertenece, Señor, pues se manifestó la bruja, porque a ella la habían pactado desde antes de nacer. Y llegó la bruja a burlarse, pero dijo, no me voy a ir. Ah, como de que no, ¿verdad? Sí, te vas a ir, porque ella es de Jesucristo. Pero ese sello, hermano, esa etiqueta se tuvo que jalar desde el fondo de su ser, desde su alma. Algo que descubrimos, hermano, y quiero compartírselo para que usted aprenda. Por eso les digo, no el hecho de haber aceptado a Jesucristo, ya eres completamente libre. No. Hay algo, hermanos, que yo decía, es que tú aparte haces algo. Tú haces algo. Y yo le decía, pues desesperadamente, seguro, pues sí le haces a la brujería y todo eso. No, me dijo, de verdad que no, de verdad que yo no acudo a los brujos, nada del tarot, nada de las cartas, nada de los astros, nada de los horóscopos, nada de eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y saben, hermanos, en una de esas ministraciones, porque creo que cada vez que venía la ministrábamos, algo que nos pudimos dar cuenta es que en unos días de esos que estábamos orando por ella, sus manos empezaron a hacer símbolos satánicos de invocación. Y entonces me puse a investigarla, pues, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba, o sea, sus manos estaban haciendo brujería. Entonces a través de eso ella misma estaba invocando. Y entonces hicimos una declaración, hermano, que si ella lo hacía cuando ella dormía, pues que se manifestara. ¿Y qué creen? Ella en su casa, cuando dormía, no se daba cuenta, pero sus manos hacían esas invocaciones. Por eso es bien importante, hermano, que tú le entregues a Dios tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Todo, porque cuando tú te duermes no sabes qué estás haciendo. Y entonces es por eso, hermanos, que siempre, aparte de tener ese microchip ahí de ese sello de brujería que la seguía a todas partes, hermano, no, pues dije, esta mujer está bien pactada, enterrada en el panteón y no sé qué tanto, hermanos, tenía. Y entonces fue algo sorprendente, hermanos, porque empezamos a orar por sus manos, bendecirlas, y todo eso, hermano, se quebrantó en el nombre de Jesús. Porque nuestro Dios tiene poder para hacer las cosas. Entonces, eso de los sellos, de las etiquetas, hermano, de verdad que es algo real. Y el Señor en este día, Él vino para hacerte libre, si tú quieres. Si tú no quieres, hermano, vas a seguir batallando con lo mismo que has estado batallando. Jesucristo no quiere eso. Ahora te voy a decir otra cosa, hermano. Cuando alguien se para aquí y trae una palabra, porque es el momento, es el día, no es antes ni después. Se abre una puerta en el cielo, bajan ángeles y Él comienza a traer libertad. Ajá. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos, es la intención del corazón de muchos, que dicen, no, es que me da pena, no, yo. Después le digo a la pastora que ore por mí en privado. ¿Cree que sea igual? Claro que no, porque es en ese momento. Ajá. Así es que, hermano, yo quisiera en esta hora que ahí como estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y que el Espíritu Santo, y tú sabes, hermano, con qué estás luchando, con qué estás batallando, cuáles son esas etiquetas, cuáles son esos sellos que el enemigo puso de ti, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que te está causando infelicidad, aún desde la infancia, hermano. Yo no sé, hermano, si tú has estado pasando siempre por pobreza, siempre por rechazo, siempre por fracaso sentimental. Hay muchas personas que nunca se llegan a casar, hermanos, y no porque sean célibes, sino porque fueron marcadas por algo. Esos sellos, hermanos, no son de Dios. Esos sellos los puso el enemigo para que seas fracasado y para que seas infeliz. Pero Jesucristo en este día, hermanos, vino para hacerte libre. Muchos hermanos están etiquetados con la droga, con el alcoholismo, y por eso batallan y batallan y batallan porque no lo pueden dejar.
Y si tú crees, hermano, de convicción en esta hora, que Dios puede quebrantar esas etiquetas y esos sellos que traes, yo no sé si desde antes de nacer o desde tu nacimiento, el Señor puede hacerlo en este día y yo te invito a que pases, si tú lo crees de corazón. Y nosotros vamos a orar por ti, hermano, que eso se quebrante completamente en el nombre de Jesús. Yo no lo voy a hacer, hermano, lo va a hacer Jesucristo, porque Él está en este lugar, Él está en esta casa. Y Él vino, hermano, a liberar. Si Él lo hizo conmigo, si Él lo hizo con esta hermana, Él lo va a hacer contigo. De tal forma que esas etiquetas hoy van a ser quebrantadas en el nombre de Jesús.